Buenos días mis pequeños, el día de hoy vamos a iniciar con el curso de geometría y como tema vamos a desarrollar operaciones con segmentos. Como pueden ver, aquí está mi recta, ustedes ya conocen recta, es uno de los elementos de la geometría. Entonces tengo mi recta que está cortado por dos puntos, punto A y punto B. Muy bien, aparte de eso también tengo un dato muy importante que dice entre los puntos A y punto B, ¿cuál es la distancia o cuánto mide? 5 centímetros. Muy bien, ¿de qué manera vamos a representar un segmento? Miren acá, se representa de esta manera, segmento A y B. Y encima tiene una rayita. Muy bien. Medida del segmento AB. ¿Cómo sería la medida del segmento AB? De esta manera. AB, dos puntos, M, miren acá, M, AB y con su rayita. Entonces, ¿cuánto mide la distancia entre punto A y punto B? ¿Cuánto es, mis pequeños? Es 5 centímetros. Muy bien. 5 centímetros. Distancia o longitud es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos cuál es el segmento, ya sabemos cómo se representa y de qué manera se va a colocar su medida. Muy bien, ahora mis pequeños, vamos a pasar a conocer los puntos colineales en una recta, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí voy a dibujar mi recta grande, y están cortados por varios puntos. ¿Cuántos puntos hay? 4 puntos. Yo le voy a llamar punto A, punto B, punto C y punto D. ¿Por qué se dice que estas segmentos o rectas son colineales o puntos colineales? ¿Por qué se dice puntos colineales? Porque están en una sola recta. Yo le voy a llamar recta L1. Entonces, punto A, punto B, punto C y punto D están en una sola recta. ¿De acuerdo? Es decir, punto A, punto B, punto C y punto D pertenecen a la recta L1. También se dice que los puntos AB, luego BC, luego CD son segmentos consecutivos. Son segmentos consecutivos. ¿De acuerdo? Segmento AB, segmento BC y segmento DC son segmentos consecutivos. ¿Y esto qué cosa era? Son puntos colineales. ¿Por qué puntos colineales? Acá voy a escribir puntos colineales porque punto A, punto B, punto C y punto D pertenecen a la recta L1. Muy bien, ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Ya sabemos por qué son puntos colineales, porque están en una sola recta varios puntos, ¿verdad? Muy bien. Aparte de eso también tenemos punto medio. Punto medio en un segmento. Por ejemplo, yo tengo mi segmento aquí, segmento, y yo le voy a llamar punto A y punto B. En el centro le voy a dar mi punto rojo, ¿ven? Ese es un punto que va a cortar y yo vamos a llamar M. ¿Por qué? Porque significa punto medio. Punto medio. ¿Qué va a ser punto medio? Punto medio
¿Qué hace punto medio, mis pequeños? Punto medio va a cortar un segmento, corta un segmento o también un segmento en dos partes iguales. El punto medio, este que ves aquí, va a cortar un segmento en dos partes iguales. Por ejemplo, yo digo que mi segmento AB, porque tengo un solo segmento, y digamos que tiene una medida de 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces, ¿qué va a hacer este punto medio? Este segmento grande lo va a cortar en dos partes iguales, es decir, de punto A hasta la punto M hay un segmento y de punto M a la punto B hay otro segmento, ¿sí o no? Va a cortar en dos partes iguales. Entonces, como lo va a cortar, ¿eso qué quiere decir dos partes iguales? Significa que entre los puntos AM va a medir, digamos, 3 centímetros. Y de M a B va a medir 3 centímetros, porque este punto medio lo está cortando el segmento en dos partes iguales. Si yo lo sumo entre el segmento AM más MB es igual, voy a ver entonces, AM ¿cuánto mide? 3 centímetros, ¿de acuerdo? 3 centímetros más MB ¿cuánto mide? 3 centímetros. 3 centímetros y si lo sumamos da 6 centímetros. Se dan cuenta que entre punto A y punto B mide 6 centímetros y al cortarlo, el punto M lo ha cortado el segmento en dos partes iguales, por lo tanto mide 3 centímetros y 3 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio más sobre punto y medio. Otro ejemplo más. Tengo aquí mi segmento y mi punto medio que va a estar aquí. ¿De acuerdo? Mi punto medio. Y yo le voy a llamar aquí punto O y punto P. Y yo voy a decir que entre los puntos O y P tiene una distancia de 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, hay un punto medio que está cortando el segmento. Entonces, le ha cortado en dos partes iguales. Si total de medida entre punto OP es igual a ¿cuánto? 10 centímetros, ¿de acuerdo? Si punto medio le ha cortado por mitad y cuando el punto medio corta por mitad, en ambos lados tienen la misma medida. Entonces, ¿cuánto será? Punto O y punto M, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Entre estos dos, aquí. Si total es 10 y la mitad de 10 es 5, aquí tengo 5 centímetros y aquí también tengo 5 centímetros porque el punto medio lo corta en dos partes iguales. Entonces, si yo lo sumo, punto OM más punto MP, me va a dar igual, ¿cuánto? Lo reemplazo. OM, ¿cuánto mide? 5 centímetros. 5 centímetros más punto MP, 5 centímetros. Entonces, si yo lo sumo, de OP mide 10 centímetros. Muy bien, mis pequeños, ahora empiecen a trabajar y hemos terminado con la explicación.